Buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas amadas. Qué bueno el poder compartir una vez más la palabra de Dios. La palabra de Dios, la que nos fortalece, nos corrige y también nos permite conocer más al Dios al cual servimos. En esta oportunidad quiero que demos un paseo bíblico por la primera morada terrenal de Dios, que fue el tabernáculo, esta tienda transportable, ¿ya? El cual el pueblo, mediante su peregrinaje, armaba y desarmaba esta tienda, ¿ya? La cual era el templo, ¿ya? En el cual Dios se manifestaba a su pueblo. Así que le voy a pedir que abra su Biblia ahí en Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 9, vamos a leer del verso 1 al 5. Dice: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Quizá usted se estará preguntando, ¿por qué habla del tabernáculo? ¿Ya? Algo que sucedió muchísimos años atrás en el Antiguo Testamento, pero sin embargo encontramos haciéndose referencia a él en el Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos nos hace este paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. ¿Ya? El Antiguo Pacto, lo cual tenía leyes ceremoniales de culto, como habla el verso 1, versus el Nuevo Pacto confirmado por el Señor Jesucristo. ¿Qué relación tienen entre sí? Bueno, que uno era la sombra del otro, ¿ya? El antiguo pacto, el santuario y toda la ceremonia, ¿ya? Consistía, digamos, en una preparación, ¿ya? Era la sombra de la imagen, de la sustancia que iba a ser Cristo. De hecho, el tabernáculo o la tienda o la primera morada de Dios en la tierra, el tabernáculo, representaba a Cristo. Todo representa a Cristo. De hecho, toda la palabra apunta a quién? A una sola persona, al Señor Jesucristo y su obra redentora. De hecho, este templo ya transportable representaba toda la obra de redención del Señor Jesucristo. Y es por eso quiero que nos podamos pasear un poco por este panorama bíblico que nos relata este libro de Hebreos y lo podamos relacionar con la obra del Señor Jesucristo. A muchas cosas a lo mejor que usted lee en el Antiguo Testamento no las comprende de buena primera, pero todo cobra sentido cuando Cristo sale a escena como el Hijo de Dios, como Dios en la carne, encarnado. Entonces, primero que nada, entendemos de que la intención de Dios era de habitar en medio de su pueblo. Siempre Dios quería, ¿cierto?, un pueblo para sí, para poder enseñarle su precepto y que ese pueblo fuera luz para las naciones. Esa fue la intención de Dios para Israel, que ellos fueran la luz que iluminara en medio de la oscuridad en el mundo, ya que todas las naciones, ¿cierto?, estaban sumergidas en pecado, en tinieblas, en la oscuridad. Él quería que su pueblo, ¿ya?, su pueblo, dirigido por su presencia, por su palabra, ¿ya?, fuera la luz para las naciones. Sin embargo, los que han podido leer más el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Israel desobedeció en reiteradas ocasiones a Dios. Y, por supuesto, Dios ya tenía un plan y, además de todo lo que sucedió con Israel, Dios tenía este plan maravilloso desde la eternidad de enviar
al único Redentor, al único que podía pagar por nuestras faltas, al único que podía transformar nuestra vida, ya hacer nuestra nueva criatura, ser, digamos, personas y mujeres, hombres y mujeres de luz, ya, porque nosotros proyectamos la luz de Cristo en la medida que nosotros absorbemos más de Él por medio de su palabra, y así somos luz para quienes nos rodean, ya, y eso se cumplió mediante la obra de Cristo. Ahora, Dios sabía que su pueblo lo iba a traicionar. Israel sabía que su pueblo le iba a dar la espalda. Sí, se lo sabía. Dios lo sabe todo. ¿Ah? Dios lo sabe todo. Pues por eso que más que nada la lección es para nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos de que ninguno de nosotros es capaz, por sus propios medios, alcanzar el estándar que Dios exige. Y Dios es santo. ¿Ya? Dios es santo. Dice ser santo como yo soy santo, dice el Señor. Entonces, nos damos cuenta que a pesar de que Dios proporcionó todas las herramientas, incluso este tabernáculo, para que el pueblo se reuniera, escuchara la palabra de Dios y por supuesto fuera hacedor, cumplidor de las normas de Dios, no fue posible alcanzar lo que Dios exigía. Entonces, a grandes luces, ya, con grandes carteles, digamos, se anunciaba o se requería a un redentor, alguien que cumpliera el estándar de Dios representando a todos, en este caso a la humanidad perdida, dándoles esa oportunidad de reconciliarse con el Padre. Y eso lo hizo Cristo, ¿ya? Y cuando Dios instaura, ya, ordena a Moisés construir este tabernáculo, esta tienda transportable, porque se armaba y se desarmaba a medida que iban peregrinando por el desierto, no fue al azar, ni tampoco le dejó a Moisés a su imaginación o su creatividad para que lo diseñara, sino que Dios le mostró el diseño y él tenía que hacerlo igual como Dios se lo había mostrado. Entonces, cada parte estaba muy bien pensada, ¿cierto? Y cada parte refleja, ¿ya? Refleja la obra redentora de nuestro Salvador, ¿ya? Esta era una tienda rodeada, ¿cierto? De forma rectangular. Estaba el atrio o el patio, y aquí nos encontramos con dos mobiliarios, ¿ya? El primero, cuando uno entraba por la puerta, ¿ya? Y solamente había una sola puerta, ¿ya? No había más puertas. O sea, de nuevo, si lo llevamos a las palabras de Cristo, Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿cierto? Este será, ¿cierto? Salvo. O sea, hay una sola puerta de acceso a la presencia de Dios, ¿cierto? Así como en el tabernáculo había una sola puerta de acceso al lugar principal, que es el lugar santísimo, ¿cierto? Era una sola puerta. Entonces, solamente por Cristo tenemos acceso a la presencia de Dios, y así también en el tabernáculo había una sola puerta. Entraba y el primer mueble, ya, mobiliario que se encontraba era el altar de bronce, donde se sacrificaban, ¿cierto?, los animales por los pecados del pueblo, ¿ya? Y esto refleja, obviamente, la obra del Señor, ¿ya? Aquel hombre que se sentía arrepentido por sus pecados, traía un animal para ofrecerlo en sacrificio a Dios. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? Ponía su mano sobre el animal, ¿ya? Y lo que hacía era traspasar, ¿cierto?, el pecado de aquel hombre a ese ser inocente, ese animal. Y ese animal, ¿cierto?, que no teniendo culpa de nada, pagaba el precio por el pecado, ¿cierto? O sea, era la imagen, ¿cierto?, de la obra del Señor Jesucristo. Cristo, ¿cierto?, cargó todas nuestras faltas, todos nuestros pecados sobre él. Y ese animal era sacrificado. Y si era acepto ante Dios, ¿cierto?, había paz para entre Dios y aquel hombre, y así también con su pueblo. Después, el segundo mobiliario era el lavacro, este altar donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar, y esto representa el bautismo. Antes, ¿cierto?, cuando nosotros no éramos creyentes, lo primero que nosotros vemos es la cruz, el sacrificio, ¿cierto? Ese altar de bronce donde se sacrificaba aquel cordero. Aquí el altar del sacrificio es la cruz. Lo primero que nosotros vemos es la cruz, el sacrificio de la cruz. Y después, ¿qué es lo que continúa después? Es
el bautismo, ¿cierto? Descender a las aguas en un acto de obediencia, reflejando nuestro arrepentimiento, ¿cierto? Y poder levantarnos para una vida nueva en el Señor Jesucristo. El sacerdote se lavaba antes de entrar a la parte principal, ¿cierto? Que era el lugar santo. Dice acá, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, y en este lugar dice que había un candelabro, ¿ya? Un candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Candelabro era para iluminar, ¿ya? Tenía 7 brazos, era como una lámpara, ¿sí? Con 7 brazos, ¿ya? En el cual se encendía y eso reflejaba la luz, ¿cierto? Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, ¿ya? Y al frente de este candelabro estaba la mesa de los panes de la proposición. Cristo que dijo, yo soy el pan, ¿cierto? El que de mí comiere no tendrá hambre. Entonces, no solamente este mobiliario reflejaba la obra de Cristo, ¿ya? ¿Quién es Cristo? ¿Ya? Vemos que la luz por un lado y por el otro el pan. Para conducirnos en nuestra vida necesitamos ambas cosas. Necesitamos la luz, ¿ya? Para poder saber por dónde estamos caminando. Es difícil cuando uno está todo en tinieblas, cuando todo está en oscuridad, ¿ya? No sé si la tocaron en alguna oportunidad, a lo mejor caminar por un bosque o por un camino oscuro, o cuando se corta la luz es difícil movilizarse, ¿cierto? Nos podemos tropezar, nos podemos caer. Necesitamos la luz. ¿Y qué nos proporciona la luz a nosotros, a nuestra alma, a nuestra vida? Es Cristo. Y por el otro lado necesitamos alimentarnos, ¿ya? ¿Por medio de qué? De la palabra. Porque necesitamos, ¿cierto? Funcionar, necesitamos energía, fuerza. ¿Qué nos proporciona? La palabra de Dios. Así también el pan, ¿ya? El poder alimentarnos. Entonces, tenemos que los panes, ¿cierto? Reflejan la palabra de Dios y también el cuerpo de Cristo. Te recordará la cena del Señor, ¿cierto? Tomad, comer, este es mi cuerpo, ¿cierto? Que por vosotros es partido, ¿ya? También la luz, ¿cierto? Representa la luz del Señor en nosotros, ¿ya? Después dice, tras el segundo velo, ¿ya? Estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Qué representa eh, este lugar que es el principal? ¿Ya? El lugar santísimo es donde la presencia de Dios era manifiesta, ¿ya? Llegar hacia ese lugar, nadie lo podría hacer excepto un solo hombre, el sumo sacerdote, ¿ya? Dice el cual tenía un incensario de oro, ¿ya? El incensario donde se quemaba incienso, ¿ya? Y esto refleja la oración, incluso la oración de Cristo, ¿ya? La oración que es nuestro canal de comunicación con el Creador, ¿cierto? Para entrar a la presencia de Dios tenemos que estar en contacto, en conexión. ¿Y mediante qué? De la oración. Y eso representaba el incensario, este mueble en aquel lugar. Y también, ¿cierto? Estaba el arca del pacto, que estaba cubierta de oro, ¿ya? Era de madera de acacia, pero cubierta de oro. ¿Por qué de madera? Representaba esto a Cristo, ¿ya? Madera, la humanidad de Cristo, y el oro representa divinidad. La divinidad, ¿cierto? Y la humanidad juntas, ¿ya? Juntas, ¿ya? ¿En qué? En la persona de Cristo. Y vemos que este lugar solamente entraba una sola persona. Nadie podía entrar más que el sumo sacerdote. Este era el lugar más sagrado, ¿ya? Y también representaba los 3 ministerios del Señor Jesucristo, ¿ya? Recuerden, ¿cierto?, de que dentro del arca, como dice el verso 4, dice que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos, ¿ya? Y esto representa los 3 ministerios de Cristo, ¿ya? Cristo como profeta, Cristo como sacerdote y también Cristo como rey, ¿ya? El lugar santísimo habla de la misericordia, la justicia y la verdad de Dios, ¿ya? Miren qué importante. Pero el tema se estará preguntando, bueno, ¿quién puede entrar entonces en el lugar santísimo si yo no soy sumo sacerdote? No, ahora el nuevo pacto, ¿ya? Es algo totalmente diferente, totalmente
digamos, de bendición para todo creyente, es que ahora, por medio de la fe en Cristo, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, que representa la presencia del Señor. ¿Ah? Y qué hermoso poder entrar a la presencia de Dios, ¿ah? Sin obstáculos, sino que por medio de Cristo tenemos este acceso libre. Cuando Cristo murió en la cruz, dice que cuando Él expiró, dice que el velo se partió de arriba hacia abajo. ¿Ya? Fíjese, mire qué interesante. O sea, Cristo marca, ¿cierto?, la pauta y marca este paso libre, ¿ya?, para todo aquel que por medio de la fe cree en Cristo, a este lugar que solamente un hombre podía hacerlo, ¿ya? Un hombre podía hacerlo. Primero, tenía que ser levita. Segundo, tenía descendiente de Aarón. No podría ser otro varón. Tenía que ser descendiente de Aarón, hermano de Moisés, ¿ya? Sin embargo, nosotros, por medio de Cristo, nosotros tenemos acceso a este lugar santísimo. De hecho, debemos dar gracias al Señor por poder orar y tener acceso de inmediato a la presencia de Dios. Acceso de inmediato a poder tener comunión con nuestro Dios. Porque eso es lo que Dios, y es el centro de esto. Dios, como les dije en un principio, Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Ahora Dios habita ¿dónde? En nuestro corazón. La presencia de Dios, por medio de su Espíritu, habita en nosotros. Dios quiere comunión con nosotros. Por eso dice que aquel que abre la puerta del corazón, ¿ya? Uno tiene que abrirlo. La chapa está por dentro, no por fuera. Cristo toca la puerta, pero es uno el que abre, ¿ya? Pues el Señor no obliga a nadie, sino que Él toca la puerta, ¿ya? Si usted le abre, dice que le entrará y cenará con Él, ¿ya? ¿Qué significa eso? Comunión. Cristo, Dios, quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Ahora, ¿esto significa que la ley ya no debemos cumplir? No, la ley es toda la palabra de Dios, ¿ya? La Biblia está llena de normas, de leyes que tienen el único objetivo es beneficio, el beneficio nuestro, y para que podamos corregir y andemos en justicia, en verdad, como Dios así lo desea. Pero como no podemos cumplirla debido a nuestra imperfección, Cristo, ¿cierto?, nos perfecciona. ¿Ya? Cristo, ahora nosotros, dice que Él nos ha revestido de su justicia, la justicia de Cristo. Entonces cuando Dios, el Padre, que es santo, lo ve a usted, no solamente lo ve a usted, sino le ve que usted está revestido de la justicia de Cristo. Cristo, ¿cierto? Él pagó el precio, Él cumple por nosotros. Ahora, el hecho que Él haya cumplido significa que yo no debo cumplir. Es como decir, si Dios amó a todos, yo no debo amar porque Él ya amó a todos. No, no se trata de eso. Nosotros debemos buscar hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra, porque eso nos beneficia, ¿ya? Porque crecemos y tenemos más comunión, demostramos primero el amor a Dios. Dice 1 Juan 5, dice, si alguno ama a Dios, dice, tiene que amar sus mandamientos. Amar la palabra de Dios, no solamente entenderla, sino que hacerla, ¿ya? Y los que aman a Dios lo demuestran. Si usted le dice a una persona que lo ama, ¿cierto?, es lógico que usted, ¿cierto?, se lo demuestre, porque las palabras quedan en palabras, ¿ya? Entonces, el hecho que Cristo nos haya, digamos, pagado el precio por nosotros y que haya cumplido la ley, ¿ya?, de acuerdo al estándar de Dios, eso no significa que nos crucemos de brazos, sino que al contrario, debemos cada día mostrar nuestro amor y nuestra gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por eso Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. O sea, ahora, sí, todo es por fe, ¿ya? ¿Acaso yo invalido la ley? Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿ya? Confirmamos la ley. Y la ley, ¿cierto?, es, ¿cierto?, aquella norma que nos corrige, aquella norma que nos guía y que es la palabra de Dios, ¿ya? La palabra de Dios no es torturadora. La palabra de Dios no es algo malo, algo que nos amarra de pie y de cabeza, como el diablo, ¿no?, suele hablar a las personas. ¿Ah? No creas en Dios, no, ¿para qué? No hagas caso a Dios. ¿Ah? Dios no te deja hacer esto, otro, no. Esa es la perspectiva del diablo. Pero la perspectiva de Dios es totalmente diferente. Dios lo quiere guardar. ¿Guardar de qué? Guardar, ¿cierto?, de la consecuencia del pecado, ¿ya?
librarnos de tantas cosas. ¿Ya? ¿Qué mejor que Dios conoce todas las cosas? Tenemos que confiar en Él. La perspectiva de Dios es que su palabra nos protege, su palabra nos guarda. Si no fuese así, ¿ya? David no es escrito, ¿cierto? Que su palabra es buena, que la palabra de Dios es más dulce que la miel. ¿Ah? ¿Hay algo más dulce que la miel? ¿Ah? No hay nada, dice tu palabra, dice que es buena, ¿ya? Buena y poderosa. Y así es lo que creemos. Entonces, este pequeño panorama, ¿ya?, que hemos dado de esta primera morada de Dios en la tierra, este tabernáculo, esta tienda transportable, habla del deseo, ¿cierto?, de Dios de habitar en medio de su pueblo, pero también, y lo principal, que representa cada una de sus partes desde el patio y desde el lugar santo, el lugar santísimo, representan la obra redentora de Cristo, y Cristo lo ha cumplido cuando Él vino a estar entre los hombres. Así que valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros y que nos da esta tremenda oportunidad de poder entrar a su presencia, a este lugar santísimo, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y demos gracias al Señor por su palabra.